Ahora, comencemos. La lluvia se había convertido en aguanieve para cuando Alejandro Castañeda estacionó su auto de renta en la entrada de su casa. 3 semanas en Monterrey, cerrando el proyecto Meridiano, y lo único que quería era su cama y una ducha caliente. En su lugar, encontró a su hija de 12 años sentada en los escalones de la entrada bajo la lluvia helada. Su delgada chamarra estaba empapada. Salió del auto antes de que el motor se apagara por completo. Lucía. Ella lo miró con esos inquietantes ojos grises, los ojos de él, y no se movió. No temblaba a pesar del frío, solo lo observaba con esa expresión que ponía cuando estaba resolviendo un problema. ¿Qué diablos haces aquí afuera? Alejandro se quitó el abrigo y lo envolvió sobre los hombros de ella, revisando su reloj. Las 7:30 de la noche. ¿Dónde está tu madre? Lucía se levantó lentamente, recogiendo su mochila. ¿Adentro con ellos, los Garza, por supuesto? Su teléfono vibró en su bolsillo, era un mensaje de voz que se había perdido durante el trayecto desde el aeropuerto. Lo puso en altavoz. La voz de Margarita Garza destilaba una fría satisfacción. Alejandro, tu hija ha sido imposiblemente difícil esta semana. Irrespetuosa, desafiante. Exactamente como tú. Rosa está de acuerdo. Necesita aprender sobre las consecuencias. La hemos dejado afuera por esta noche. Puede entrar cuando esté lista para disculparse por su comportamiento y mostrar el debido respeto a sus mayores. No la consientas. El mensaje terminó. Alejandro miró a Lucía, quien observaba su rostro con atención. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? Desde las 3:45. No había emoción en su voz, solo hechos. Mamá me recogió de la escuela. La abuela Margarita dijo que le estaba contestando mal cuando pregunté por qué teníamos que ir a su casa otra vez en lugar de a la nuestra. Decidieron que necesitaba aprender a respetar. Durante horas. Su hija había estado sentada bajo la lluvia durante 4 horas. La rabia que llenó el pecho de Alejandro le resultaba familiar, un ardor sordo que había cargado durante los 7 años de este matrimonio. Pero lo reprimió, enfocándose en Lucía. Vamos adentro para que te calientes. Espera. Ella levantó su mochila. Papá, olvidaron que me sé la combinación de la caja fuerte de la abuela. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? La boca de Lucía tembló. No llegó a ser una sonrisa, pero casi. El verano pasado, cuando estabas en Guadalajara, se suponía que yo estaba viendo la tele en el despacho del abuelo Arturo, pero en vez de eso vi a la abuela abrir la caja fuerte. Usa los mismos 4 números para todo. 19-5-2, su año de nacimiento. Se cree muy lista, pero solo es predecible. Abrió la cremallera de su mochila. Adentro había 4 carpetas de piel para documentos, todas a reventar de papeles. Encima había una pequeña caja de metal y lo que parecían ser fotografías antiguas. Alejandro se arrodilló bajo la lluvia, acercando la mochila. Le temblaban las manos al abrir la primera carpeta. Escrituras. Escrituras de propiedades de casas y vecindarios que él reconoció. El desarrollo La Ribera, donde sus padres habían vivido antes de perderlo todo, el proyecto Los Encinos, que había llevado a la bancarrota a 3 familias que él conocía. La segunda carpeta contenía estados de cuenta bancarios, cuentas y nombres que no reconocía, pero las cantidades eran exorbitantes. Millones de pesos entrando y saliendo durante los últimos 15 años. La tercera carpeta le heló la sangre. Avisos de ejecución hipotecaria, órdenes de desalojo, demandas legales. Todas firmadas por Arturo Garza como administrador de propiedades o albacea. Todas de 2011 a 2019. Hay más, dijo Lucía en voz baja. Abrió la caja de metal. Adentro había memorias USB etiquetadas y fechadas, registros financieros, copias de seguridad de correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas. La abuela lo guarda todo. Cree que es un seguro, pero en realidad es evidencia. Alejandro miró a su hija, esta criatura extraña y brillante que compartía su sangre, al parecer, su talento para el cálculo frío. Lucía, ¿entiendes qué es esto? Pruebas de que son criminales. Lo dijo con la misma naturalidad que si diera el pronóstico del clima.
Pruebas de que le roban a la gente. Pruebas de que probablemente le robaron al abuelo Daniel y a la abuela Hortensia antes de que murieran. Hizo una pausa. Tus padres. La lluvia pareció desvanecerse. Alejandro recordó el rostro de su padre el día que perdieron la casa. La casa que Daniel Castañeda había construido con sus propias manos. La misma casa que ahora pertenecía a Bienes Raíces Garza S.A.D.C.B. La vergüenza en los ojos de su madre, Hortensia, cuando se mudaron al departamento de interés social donde ella murió 3 años después. Dijeron que fueron malas inversiones, dijo Alejandro en voz baja. Que papá tomó malas decisiones. El abuelo Arturo me dijo el mes pasado que mi abuelo era un tonto que no entendía de negocios. La voz de Lucía seguía siendo plana, pero sus manos agarraban las correas de la mochila con los nudillos blancos. Pero encontré los papeles. Papá, lo engañaron. Lo convencieron de firmar préstamos con condiciones imposibles. Luego le quitaron todo cuando no pudo pagar. Alejandro se puso de pie, atrayendo a Lucía hacia él. Era tan pequeña, tan delgada, y había estado cargando con este conocimiento sola. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque siempre pones esa mirada cuando ellos están cerca. Como si estuvieras tratando de mantener algo encerrado. Pensé. ¿Titubeó? La primera emoción real asomaba en su voz. Pensé que tal vez, si tenía pruebas, por fin podrías dejar de fingir. Dios, tenía 12 años y ya podía ver a través de todas sus máscaras. La puerta principal se abrió. Rosa se recortó a contraluz, con el rostro fruncido por la irritación. Alejandro, ya regresaste. ¡Qué bueno! ¿Puedes por favor hablar con tu hija sobre el respeto? Mi madre. Adentro. Su voz era suave. ¿Peligrosa? Rosa parpadeó. ¿Perdón? Dije que vayas adentro ahora mismo. Dile a tus padres que tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que Rosa retrocediera. Detrás de ella, apareció Margarita Garza. Su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión era de superioridad arrogante. Alejandro. Si vas a socavar nuestra disciplina. Adentro, todos ustedes. ¿A la sala? En 2 minutos. Recogió la mochila de Lucía, manteniendo la mano en su hombro. Y Margarita, llama a Arturo. Va a querer estar aquí para esta conversación. Guió a Lucía pasando de largo junto a ellas hacia el interior de la casa, ignorando las protestas de Rosa y la brusca exhalación de Margarita. El calor del interior fue casi doloroso después de la lluvia helada, pero Alejandro apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado catalogando cada detalle de la casa de la familia Garza. Este monumento a la riqueza robada y la crueldad disfrazada de respetabilidad. La sala estaba exactamente como la recordaba. Muebles caros, arte cuidadosamente seleccionado, fotografías de Rosa y su hermana Andrea exhibidas de manera destacada. Ninguna de Lucía, ninguna de él, como si fueran inconvenientes temporales en la historia de la familia Garza. Arturo Garza salió de su despacho. Alto y de cabello plateado como su esposa, con los mismos ojos fríos. ¿De qué se trata esto, Alejandro? Estamos en medio de... Siéntense. Alejandro puso la mochila sobre la mesa de centro. Todos ustedes, siéntense. Se sentaron intercambiando miradas. Rosa parecía confundida y nerviosa. Margarita se veía ofendida. La expresión de Arturo era más difícil de leer, pero Alejandro captó el destello de cálculo en sus ojos. Lucía, dijo Alejandro, atrayendo a su hija hacia él. Diles lo que me dijiste. Lucía metió la mano en la mochila y sacó la primera carpeta. Me sé la combinación de la caja fuerte de la abuela. Lo he sabido por meses. Hoy, mientras todos ustedes tomaban cócteles y hablaban de que mi papá no era lo suficientemente bueno para esta familia, subí y saqué todo de su caja fuerte. El color desapareció del rostro de Margarita. Arturo se inclinó hacia adelante, con la mandíbula tensa. Eso es robo, dijo Margarita, con voz aguda. Es una ladrona. ¿Igual que? ¿Igual que quién, Margarita? Alejandro abrió la primera carpeta, esparciendo las escrituras sobre la mesa de centro.
Igual que mi padre, a quien tú y Arturo destruyeron sistemáticamente. Igual que las familias en estos documentos que perdieron todo porque los manipularon para que aceptaran préstamos usureros. No sabes de lo que hablas. La voz de Arturo era firme, pero sus manos apretaban los reposabrazos de la silla. Esas fueron transacciones comerciales legítimas. Ah, sí. Alejandro sacó la segunda carpeta. Porque estos estados de cuenta cuentan una historia diferente. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, lavado de dinero a través de ventas de propiedades. Miró a Rosa. ¿Sabías que tus padres eran criminales? ¿O estabas demasiado ocupada menospreciándome para darte cuenta? El rostro de Rosa estaba pálido. Alejandro, estás alterado. Lucía no debió haber tomado esas cosas. Pero nada. Abrió la caja de metal y levantó una memoria USB. Tu madre lleva registros meticulosos, Rosa. Todo está aquí. Cada fraude, cada estafa, cada familia que destruyeron. Clavó su mirada en los ojos de Arturo. Incluyendo la mía. El silencio se prolongó. Margarita se recuperó primero, su voz era de hielo. No puedes probar nada. Esos documentos son robados. Ningún tribunal. No necesito un tribunal, Margarita. Alejandro sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Necesito influencia. Verán, durante 7 años he interpretado el papel que me asignaron. El esposo mediocre que no era lo suficientemente bueno para su hija, el yerno decepcionante que no podía igualar el éxito de su familia. Sonreí ante sus insultos, su manipulación, su constante interferencia en mi matrimonio y en la vida de mi hija. Atrajo a Lucía más cerca. Pero hoy cometieron un error. Lastimaron a mi hija, y eso lo cambia todo. ¿Qué quieres? La voz de Arturo ahora era fría. Había dejado caer toda falsedad. ¿Dinero? Podemos. No quiero su dinero. Alejandro comenzó a guardar los documentos de nuevo en la mochila. Quiero que entiendan algo. A partir de mañana, voy a quitarles todo lo que han construido. Esta casa, su negocio, su reputación, todo. Cerró la cremallera de la mochila. Y voy a hacerlo legalmente, con cuidado y por completo. Para cuando termine, el apellido Garza será sinónimo de fraude y crueldad. Miró a Rosa. Tienes una decisión que tomar. Puedes apoyar a tus padres o puedes apoyar a tu hija. Pero elige con cuidado, porque no habrá una segunda oportunidad. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Alejandro, por favor. Son mi familia y Lucía es tu hija. La dejaron bajo la lluvia helada durante 4 horas, Rosa. 4 horas. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué se necesita para que los veas como realmente son? No esperó una respuesta. Guió a Lucía hacia la puerta, deteniéndose solo para mirar a los Garza una vez más. Disfruten su velada, dijo en voz baja. Es la última noche de paz que tendrán. El viaje a casa fue silencioso. Lucía iba sentada en el asiento del copiloto, todavía envuelta en el abrigo de él, mirando la lluvia por la ventana. La mente de Alejandro ya iba a toda marcha, catalogando los documentos, planeando sus siguientes movimientos. 7 años de observación cuidadosa, de notar cada detalle mientras se hacía el tonto. Por fin iba a dar frutos. Papá. La voz de Lucía era apenas un susurro. ¿Van a intentar hacernos daño? Lo intentarán. Alejandro estiró el brazo y le apretó la mano. Pero no entienden algo importante. Llevo preparándome para esto desde el día que me casé con tu madre. Sabía que tarde o temprano llegarían demasiado lejos. Por eso guardaste todos esos registros en la bodega. Esa de la que mamá no sabe nada. Él la miró, sorprendido. ¿Cómo es que? Soy tu hija. Lucía casi sonrió. Presto atención. La llave está en el cajón de tu escritorio bajo el fondo falso. La bodega está en la avenida La Ribera, número 247. La visitas cada par de meses cuando vas a hacer pendientes. Alejandro se rió por primera vez en años. Se rió de verdad.
El sonido fue sorprendente en el auto silencioso. ¿Eres aterradora? ¿Lo sabías? Mamá dice que me parezco demasiado a ti. La abuela Margarita lo dice como si fuera un insulto. Lucía lo miró. Pero yo creo que es el mejor cumplido que alguien me ha hecho. Se estacionaron en su propia entrada, en la modesta casa que Alejandro había insistido en comprar a pesar de la presión de los Garza para ayudarlos con algo más grande, algo que ellos pudieran controlar. Adentro, Alejandro preparó chocolate caliente mientras Lucía se ponía ropa seca. Cuando volvió a bajar, envuelta en mantas, él se sentó junto a ella en el sofá y abrió su laptop. Necesito contarte algunas cosas, dijo. Sobre tus abuelos, mis padres, y lo que realmente les pasó. Porque si vamos a hacer esto, necesitas entenderlo todo. Lucía se acurrucó a su lado. Estoy lista. Alejandro respiró hondo y comenzó. Hace 15 años, mi padre, Daniel Castañeda, era dueño de 6 propiedades en el vecindario La Ribera. Las había construido él mismo, tras más de 20 años de duro trabajo. No eran lujosas, pero eran casas sólidas para familias trabajadoras. Estaba orgulloso de ellas. Mostró unas fotos en su laptop, el rostro sonriente de su padre, su madre Hortensia a su lado, ambos más jóvenes y felices de lo que Lucía jamás los había conocido. Entonces mi madre enfermó. Cáncer. Las facturas médicas eran enormes, incluso con seguro. Papá necesitaba dinero rápido. Alejandro tensó la mandíbula. Arturo Garza se le acercó en el hospital. Dijo que era un amigo, que podía ayudar. Le ofreció un préstamo con lo que parecían condiciones razonables. Pero no era razonable. No, el contrato estaba diseñado para fracasar. Pagos exorbitantes al final que papá no podría cubrir. Cláusulas de cargos ocultos que le permitían a Arturo quedarse con las propiedades si papá se retrasaba un solo día en el pago. Yo tenía 25 años y apenas empezaba la facultad de Derecho. Intenté revisar el contrato, pero papá ya lo había firmado. Confiaba en Arturo. Lucía se quedó callada, asimilando la información. ¿Qué le pasó a la abuela Hortensia? Venció al cáncer, pero el estrés de perderlo todo. A Alejandro se le quebró la voz. Nunca se recuperó. Nos mudamos a un departamento minúsculo. Papá tomó 3 trabajos intentando reconstruir nuestras vidas. Mamá dejó de sonreír y yo tuve que dejar la facultad de Derecho porque ya no podíamos pagarla. Por eso ahora trabajas en negociación de contratos en lugar de ser abogado. Él asintió. Terminé mi certificación como asistente legal en su lugar. Conseguí un trabajo. Empecé a investigar sobre leyes de propiedad y fraude corporativo en mi tiempo libre. Para cuando mamá murió, yo ya había empezado a armar un caso contra los Garza. Y luego conociste a mamá. Luego conocí a Rosa. Alejandro sonrió con tristeza. Ella era diferente en aquel entonces, o eso creía yo. Parecía amable, empática, nada que ver con sus padres. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Y luego llegaste tú. Acarició el cabello de Lucía. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero para entonces, me di cuenta de que Rosa estaba más influenciada por sus padres de lo que pensaba. Y los Garza vieron nuestro matrimonio como otra forma de controlarme, para asegurarse de que nunca iría por ellos. Se equivocaron. Se equivocaron, coincidió Alejandro. He pasado 7 años documentando todo, cada interacción, cada estafa, cada familia que han destruido. Tengo archivos sobre sus prácticas comerciales, grabaciones de sus conversaciones, análisis financieros de sus bienes. He estado armando un caso que los destruiría. Pero necesitabas pruebas. Pruebas reales. Y ahora las tengo. Miró a su hija. Gracias a ti, Lucía. Lo que hiciste fue increíblemente peligroso. Si te hubieran atrapado. Pero no lo hicieron. Porque soy cuidadosa, como me enseñaste. Ella lo miró a los ojos. Papá, los he visto lastimarte durante toda mi vida. He visto cómo finges ser menos de lo que eres. He visto a mamá elegirlos a ellos antes que a nosotros todas las veces. No me arrepiento de haberme llevado esos documentos.
Alejandro la abrazó fuerte. Yo tampoco me arrepiento. Pero de ahora en adelante, planearemos todo juntos. Se acabaron las operaciones en solitario. Trato hecho. Pasaron las siguientes 2 horas revisando los documentos a detalle. El panorama que mostraban era aún peor de lo que Alejandro había imaginado. Los Garza no solo dirigían un esquema de préstamos usureros. Eran parte de una red más grande de especuladores inmobiliarios que atacaban deliberadamente a propietarios vulnerables, los manipulaban para que aceptaran préstamos imposibles de pagar y luego embargaban sus propiedades para revenderlas y sacar ganancia. Mira esto. Lucía señaló una hoja de cálculo. Trabajan con un abogado llamado Alfonso Padilla. Él prepara todos los contratos. Y hay una agente de bienes raíces, Rosa Díaz. Qué raro, el mismo nombre que mamá. Ella es la que encuentra los objetivos. Y aquí, Alejandro abrió otro documento. Esteban Domínguez, un valuador que subvalúa deliberadamente las propiedades antes de que las compren, y luego las valúa correctamente cuando las venden. Eso es fraude. Las memorias USB tienen correos entre todos ellos. Se hacen llamar el Grupo La Ribera. Ni siquiera se esconden. Solo creen que nadie conectará los puntos porque han sido cuidadosos en mantener todo separado. Diferentes SADCB para diferentes proyectos, cuentas en el extranjero para esconder el flujo de dinero. Alejandro se recargó en el sofá. Pero la obsesión de Margarita por llevar registros nos dio todo lo que necesitamos. Documentó sus propios delitos. Su teléfono sonó. Era Rosa. Lo mandó al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a llamar, y otra vez. Finalmente, contestó. ¿Qué pasa, Rosa? No puedes hacer esto. Su voz temblaba. Mis padres son buenas personas. Sea lo que sea que creas saber. Sé que destruyeron a mi familia. Sé que dejaron a nuestra hija bajo la lluvia durante 4 horas. Sé que han estado defraudando a la gente sistemáticamente durante más de una década. Mantuvo la voz tranquila. ¿Dónde estás? Todavía en casa de mis padres. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar de esto? Llegar a un arreglo. ¿Sabías? La pregunta sonó más dura de lo que pretendía. ¿Sobre mis padres? ¿Sobre lo que tu padre les hizo? Silencio. Rosa, ¿sabías? Yo. Ellos dijeron que eran negocios. Que tu padre tomó malas decisiones. Su voz apenas era un hilo. ¿No pensaste, o no quisiste saber? Alejandro cerró los ojos. Ven a casa, Rosa. Esta noche puedes dormir en el cuarto de huéspedes, pero mañana decides, ellos o nosotros. Ya no hay punto medio. Colgó antes de que ella pudiera responder. Lucía lo observaba con atención. ¿Mamá nos va a elegir a nosotros? No lo sé, corazón. Eso espero, pero tenemos que estar preparados si no lo hace. Entonces necesitamos un plan mejor. Lucía sacó una libreta de su mochila. La misma libreta que usaba para sus proyectos escolares. He estado pensando en esto por un tiempo. Desde que encontré la caja fuerte. Tenemos que golpearlos de formas en las que no puedan recuperarse. Alejandro miró a su hija de 12 años, esta persona pequeña y feroz que había heredado no solo sus ojos, sino su capacidad de pensamiento estratégico. ¿Qué tenías en mente? Lucía abrió la libreta. Adentro había páginas de escritura impecable, diagramas y listas de nombres y conexiones. Lo había estado planeando por meses. Primero, dijo, tenemos que entender quién es el más vulnerable de su red. A la gente que no pueden darse el lujo de perder. Señaló un nombre. Esteban Domínguez, el valuador. Tiene problemas de juego. Hay registros bancarios que muestran enormes pérdidas en casinos. Si alguien investigara, descubrirían que está valuando propiedades de manera fraudulenta para cubrir sus deudas. Segundo, Rosa Díaz, la agente de bienes raíces. Ella de hecho tiene licencia, lo que significa que tiene requisitos de ética profesional. Si la Comisión Estatal se enterara de que estaba dirigiendo a clientes vulnerables hacia estafas predatorias, perdería su licencia.
Tercero, Alfonso Padilla, el abogado. Es el más cuidadoso, pero también el más expuesto. Los abogados tienen estrictas normas éticas. Una queja ante la barra de abogados con pruebas sólidas, y estará acabado. Alejandro se quedó mirando la libreta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 6 meses. Desde que encontré la caja fuerte y empecé a fotografiar documentos cuando no estaban mirando. Lucía levantó la vista hacia él. Iba a esperar hasta ser mayor, hasta poder hacer algo al respecto yo misma. Pero luego pasó lo de hoy y me di cuenta de que... Tragó saliva. Me di cuenta de que nunca se detendrán. Me lastimarán a mí para lastimarte a ti. Así que, tenemos que detenerlos nosotros primero. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por su inteligencia y valentía. Miedo de lo que este mundo le haría a alguien tan joven que ya entendía su oscuridad. De acuerdo, dijo. Haremos esto juntos, pero lo haremos bien. Sin prisas, sin errores. Nos tomaremos nuestro tiempo y los desarmaremos pieza por pieza. Lucía sonrió, una sonrisa real esta vez, feroz y brillante. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana, después de que haga algunas llamadas. Miró el reloj. Son casi las 11. Por ahora, necesitas dormir. Ha sido un largo día. Ella lo abrazó con fuerza. Gracias por volver a casa, papá. Siempre, prometió él. Siempre. Después de que Lucía se fue a la cama, Alejandro se sentó solo en su estudio. Los documentos estaban esparcidos por su escritorio. Sacó un teléfono desechable de su cajón con llave, uno de los varios que guardaba exactamente para este propósito, y empezó a hacer llamadas. Primero, a Beto Quiroga, un periodista de investigación con quien había cultivado una relación durante los últimos 3 años. Beto se especializaba en fraude corporativo y había estado merodeando por los esquemas de especulación inmobiliaria en el área. Estaría muy interesado en los documentos de los Garza. Segundo, a Enrique Castro, un agente federal que Alejandro había conocido a través de su trabajo en la negociación de contratos. Enrique trabajaba en delitos financieros y una vez había mencionado que estaba armando un caso contra una red de fraude inmobiliario. El momento parecía demasiado perfecto para ser una coincidencia. Tercero, a Nicolás Salinas, un abogado al que Alejandro conocía desde sus días truncos en la Facultad de Derecho. Nicolás dirigía una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de préstamos predatorios. Él podría identificar a todas las familias que los Garza habían destruido y armar un caso de demanda colectiva. Aún no hizo las llamadas, solo las planeó, ensayó lo que diría y cómo presentaría la información. Todo tenía que ser perfecto. Rosa llegó a casa alrededor de la medianoche. Alejandro escuchó su auto en la entrada, su llave en la cerradura. Lo encontró en el estudio, todavía rodeado de documentos. Alejandro. Se veía exhausta, con el maquillaje corrido. ¿Podemos hablar, por favor? Siéntate. Se sentó en el borde de la silla, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Mis padres me explicaron todo. Los préstamos, las propiedades, todo fue un negocio legítimo. Tu padre firmó contratos. No lo obligaron. Rosa, los contratos estaban diseñados para fracasar. No sabes eso. Estás dejando que el duelo por tus padres nuble tu juicio. Se inclinó hacia adelante. Y tomar esos documentos estuvo mal. Lucía tiene que devolverlos y pedir perdón. Alejandro estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de la mujer con la que creía haberse casado. ¿Siquiera te importa que hayan dejado a nuestra hija bajo la lluvia? Por supuesto que me importa, pero estaba siendo irrespetuosa. Tiene que haber consecuencias. 4 horas bajo la lluvia helada no es una consecuencia. Es abuso. Rosa se encogió. No seas dramático. Estaba bien. Pudo haberle dado hipotermia. Pudo haberse lastimado. La voz de Alejandro seguía tranquila, pero la ira que latía por debajo era volcánica. Y tú estabas adentro, calientita y cómoda, dejando que pasara. Son mis padres, Alejandro, siempre han estado ahí para mí.
Te manipularon para que te casaras conmigo y así poder controlarme. Pasaron 7 años asegurándose de que yo conociera mi lugar en esta familia. Te han envenenado tanto en mi contra que elegiste su crueldad por encima de la seguridad de tu propia hija. Se puso de pie. Lo intenté, Rosa. Por el bien de Lucía, intenté que esto funcionara, pero ya terminé de fingir. ¿Qué significa eso? Significa que mañana pediré el divorcio. Puedes quedarte aquí esta noche, pero a partir de mañana, necesitas decidir dónde vas a vivir. El rostro de Rosa se desmoronó. No puedes hacerlo. Tenemos una hija. Sí, la tenemos. Y me aseguraré de que esté a salvo y sea amada. Algo que tú pareces incapaz de hacer mientras tus padres muevan los hilos. Caminó hacia la puerta. El cuarto de huéspedes está listo. Hablaremos de la logística en la mañana. Alejandro. Buenas noches, Rosa. La dejó allí y subió las escaleras para ver a Lucía una vez más. Estaba dormida, acurrucada con la mochila al lado de su cama como si fuera una manta de seguridad. Le subió la cobija y le besó la frente. Mañana, todo cambiaría. Mañana comenzaba la guerra, pero esta noche su hija estaba a salvo, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, Alejandro ya estaba en pie a las 5, con el café listo y los documentos organizados. Apenas había dormido, su mente daba vueltas por diversos escenarios y contingencias. Lucía lo encontró en la mesa de la cocina, con su laptop abierta y varios teléfonos cargándose a su lado. Te ves terrible, observó, sirviéndose jugo de naranja. Gracias. Tú te ves muy descansada. Dormí genial. Es la primera vez en meses que no tengo pesadillas con la abuela Margarita. Se sentó frente a él. ¿Cuál es el plan? Antes de que pudiera responder, Rosa apareció, todavía con la ropa del día anterior y los ojos rojos de tanto llorar. Los miró a ambos. Ese frente unido que nunca terminó de entender. Algo en su expresión cambió. Voy a quedarme con mis padres un tiempo, dijo en voz baja. Para pensar las cosas. Probablemente sea lo mejor. Alejandro mantuvo su voz neutral. Arreglaremos la custodia de Lucía. Quiero la custodia completa. Rosa levantó la barbilla. Es mi hija. Es nuestra hija, y se queda conmigo. No puedes simplemente decidir eso. Mamá. La voz de Lucía cortó la tensión. Quiero quedarme con mi papá. Te visitaré, pero quiero vivir aquí. Rosa parecía destrozada. Lucía, no lo entiendes. Tu padre está tratando de destruir a mi familia. No. La abuela y el abuelo destruyeron la familia de papá. Ahora él nos está defendiendo. Los ojos grises de Lucía eran firmes. Yo elijo a papá. El silencio que siguió fue devastador. El rostro de Rosa pasó por una serie de emociones, dolor, enojo, traición. Antes de asentarse en una fría determinación. Bien. Pero están cometiendo un error, los dos. Agarró su bolsa. Mi abogado se pondrá en contacto. Después de que se fue, Lucía miró a Alejandro. Los eligió a ellos. Sí, lo hizo. Alejandro le dio un abrazo. Pero vamos a estar bien. Mejor que bien. Lo sé. Porque somos más listos que ellos. Se separó un poco. Entonces, ¿qué sigue? Alejandro sonrió con una expresión lúgubre. Primero, haremos copias de todo. Múltiples copias guardadas en múltiples lugares. Luego, empezamos a contactar a las personas correctas, periodistas, abogados, agentes federales. Armaremos nuestro caso con cuidado y de manera exhaustiva. Y a la red de la familia Garza, Esteban Domínguez, Rosa Díaz, Alfonso Padilla. Nos acercaremos a ellos uno por uno, les ofreceremos la oportunidad de cooperar, de testificar contra los Garza. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a una prisión federal, acepta un acuerdo con la fiscalía. Durante la semana siguiente, Alejandro se movió con cuidadosa precisión. Pidió una licencia en su trabajo argumentando una emergencia familiar.
Se reunió con Nicolás Salinas en la oficina de asistencia legal y le presentó los documentos de los Garza. Los ojos de Nicolás se abrieron de par en par al revisarlos. Esto es. Alejandro. Esto es masivo. La cantidad de familias a las que han defraudado. Nicolás hojeaba las páginas. Puedo identificar al menos 30 casos aquí que calificarían para una demanda colectiva. ¿Puedes hacerlo en silencio? No quiero que sepan lo que se avecina hasta que estemos listos. Tendré que entrevistar a las víctimas, reunir testimonios adicionales, pero sí, podemos mantenerlo en secreto. Nicolás levantó la vista. ¿Por qué estás haciendo esto después de tanto tiempo? Porque lastimaron a mi hija. Y porque ya me harté de dejar que se salgan con la suya. Después, se reunió con Beto Quiroga en una cafetería a las afueras de la ciudad. El periodista estaba en sus 50, canoso y cínico, pero sus ojos se iluminaron cuando Alejandro deslizó una carpeta sobre la mesa. Red de fraude inmobiliario. Beto la abrió, hojeándola rápidamente. El grupo La Ribera. Había escuchado rumores sobre ellos, pero nunca pude conseguir pruebas. Ahora las tienes. Todo lo que necesitas. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, contratos, todo obtenido de alguien dentro de la organización. Alejandro no mencionó que había sido una niña de 12 años quien lo había robado de la caja fuerte de una casa. ¿Quién es tu fuente? No importa. Lo que importa es que la información es verificable. Cada documento, cada transacción. Puedes comprobarlo todo. Beto lo estudió detenidamente. Esto es personal para ti. Muy bien. Lo personal hace que la gente sea minuciosa. Beto cerró la carpeta. Dame 2 semanas. Verificaré todo. Programaré entrevistas con las víctimas. Armaré la historia. Cuando la publique, será inquebrantable. Finalmente, tras una cuidadosa deliberación, Alejandro contactó a Enrique Castro. Se reunieron en una cafetería en el centro de la ciudad. El agente federal vestía ropa de civil y tenía una expresión profesionalmente neutral. Ha pasado tiempo, Alejandro. ¿En qué te puedo ayudar? Alejandro deslizó una memoria USB por la mesa. ¿Recuerdas cuando mencionaste que investigabas redes de fraude inmobiliario? Creo que encontré tu caso. Enrique se guardó la memoria en el bolsillo sin mirarla. ¿Qué hay aquí? Registros financieros de una organización criminal operando en esta ciudad. Fraude inmobiliario. Préstamos predatorios. Lavado de dinero. Más de 15 años de operación, múltiples víctimas, incluyendo a mi propia familia. Alejandro miró fijamente a Enrique. Te estoy entregando todo. Sin condiciones, excepto una, mi hija no debe verse involucrada en esto. Tiene 12 años y ya ha pasado por suficiente. La expresión de Enrique se suavizó un poco. ¿Cómo conseguiste esta información? ¿Importa? Podría importar para la cadena de custodia, pero podemos solucionarlo si la evidencia es sólida. Enrique bebió un sorbo de café. ¿Entiendes que, si esto avanza, todos los involucrados caerán, incluyendo a los padres de tu esposa? Cuento con ello. Enrique asintió lentamente. Revisaré el material. Si es lo que dices que es, nos moveremos rápido. Los casos de fraude inmobiliario con tanta documentación no se ven todos los días. ¿Qué tan rápido? Órdenes de cateo en 2 semanas, arrestos en 3. Si logramos coordinarnos con la policía local y la oficina de la Fiscalía General de la República. Enrique se levantó. Hiciste lo correcto al venir conmigo. Estas personas se aprovechan de las familias. Tienen que ser detenidos. Cuento con eso. Mientras Alejandro salía de la cafetería, su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. La abuela Margarita llamó. ¿Quiere hablar? Le dije que no estabas disponible. Sonaba asustada. Él sonrió. ¡Qué bien! Que se asuste. De vuelta en casa, Lucía estaba en la mesa de la cocina con su libreta abierta, cruzando información de los documentos con datos que había encontrado en Internet. Había tomado la investigación como si fuera un proyecto escolar.
metódica, minuciosa y un poco obsesiva. Encontré algo interesante, dijo ella cuando él entró. El grupo La Ribera no solo opera aquí. Tienen operaciones similares en otras 3 ciudades, Monterrey, Querétaro y Mérida. Diferentes nombres, diferentes empresas fantasma, pero el mismo patrón. Alejandro miró por encima de su hombro a la pantalla de la laptop. Ella había creado una hoja de cálculo trazando las conexiones, el flujo de dinero y la red de socios. ¿Cómo lograste? Registros públicos, inscripciones corporativas, transferencias de propiedad. Todo está en Internet si sabes dónde buscar. Señaló un grupo de nombres. Y mira quiénes están involucrados en las 4 ciudades. Margarita y Arturo Garza. No solo son criminales. Son crimen organizado. Esto es más grande de lo que pensé. Mucho más grande. Y eso significa más personas involucradas, más testigos potenciales y más formas de acabar con ellos. Alejandro sintió una oleada de orgullo. Su hija era brillante, y más que eso, era estratégica, cuidadosa e implacable. Los Garza no tenían idea de lo que habían desatado cuando la dejaron bajo la lluvia. En los siguientes 10 días, las cosas empezaron a moverse rápido. Nicolás Salinas presentó una denuncia preliminar ante la Fiscalía General del Estado, en representación de 32 familias que habían sido defraudadas por el grupo La Ribera. La denuncia fue sellada, pero inició el escrutinio oficial sobre bienes raíces Garza y sus empresas asociadas. Beto Quiroga publicó su primer artículo, Red de fraude inmobiliario ataca a propietarios vulnerables. Fue un artículo cuidadoso, basado en hechos y devastador. Nombró al grupo La Ribera, detalló sus métodos y entrevistó a 5 víctimas dispuestas a hablar frente a los micrófonos. El artículo incluyó solo la cantidad necesaria de información de los documentos de los Garza para ser creíble, pero no demasiada para no revelar la fuente de Alejandro. La respuesta fue inmediata. 2 víctimas más llamaron a Beto en cuestión de horas. La Fiscalía General del Estado publicó un comunicado diciendo que estaban revisando las denuncias de fraude inmobiliario. Los noticieros locales retomaron la historia y los Garza entraron en pánico. Margarita llamó a Alejandro 6 veces ese día. Arturo dejó mensajes de voz amenazando con acciones legales. Rosa le envió mensajes preguntándole si él estaba detrás de la noticia. Él los ignoró a todos. En su lugar, él y Lucía monitoreaban la situación, siguiendo cada avance. Enrique Castro enviaba mensajes con actualizaciones, avanzando. Múltiples agencias interesadas. Manténganse en silencio. Están en pánico, observó Lucía, leyendo los comentarios en el artículo de Beto. La gente está compartiendo sus historias. Hay más víctimas. Mientras más víctimas den la cara, más fuerte se hace el caso. Alejandro actualizó su correo electrónico. Otro mensaje de Nicolás. Ya van en 47 demandantes. Más personas llaman cada hora. Esto es gigante. Esa tarde, alguien tocó a su puerta. Alejandro revisó la cámara de seguridad. Era una mujer joven, de 20 y tantos años, que se veía nerviosa. Abrió la puerta sin quitar la cadena. ¿Te puedo ayudar? Mi nombre es Andrea Garza. Soy la hermana de Rosa. Miró directamente a la cámara, consciente de que estaba siendo grabada. ¿Puedo pasar, por favor? Necesito hablar contigo sobre mis padres. Alejandro la estudió por un momento. Andrea siempre había sido distante, la hija menor que se había mudado a Mérida para estudiar la universidad y rara vez regresaba. Rosa había mencionado que ella y Andrea no se llevaban bien, pero él nunca supo por qué. Abrió la puerta. 5 minutos. Andrea entró, con las manos temblando levemente. Miró alrededor de la modesta sala de estar como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Está Lucía aquí? Está arriba. ¿Por qué? Porque quería pedirles perdón a ambos por no hablar antes, por no haber hecho más para detenerlos. Andrea se sentó sin ser invitada. Me fui de Mérida el día que salió el artículo de Beto Quiroga. He estado esperando durante años a que alguien por fin exponga a mis padres. Alejandro se quedó de pie. ¿Por qué no lo hiciste tú misma? Porque fui una cobarde.
Porque son mis padres y una parte de mí seguía esperando que cambiaran. Que yo estuviera equivocada sobre ellos. Sacó un sobre de su bolsa. Pero no van a cambiar. Son incapaces de hacerlo. Y después de lo que le hicieron a Lucía. Negó con la cabeza. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué hay en el sobre? Más evidencia. Diferente a la que ya tienes. Yo trabajaba en su oficina de contabilidad antes de irme a la universidad. Guardé copias de cosas que me molestaban. Transacciones que no cuadraban, pagos a personas que no reconocía. No lo entendía del todo entonces, pero sabía que algo estaba mal. Le entregó el sobre. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de transferencias electrónicas y notas hechas a mano en lo que parecía ser la letra de Arturo Garza. Esto es de hace 10 años, dijo Alejandro, escaneando las fechas. Antes de que se volvieran sofisticados ocultando cosas, antes de que movieran todo al extranjero y crearan las empresas fantasma. Esto muestra el principio de todo. Andrea lo miró a los ojos. Estoy dispuesta a testificar contra mis propios padres porque lo que le hicieron a tu familia, a todas esas familias, es pura maldad y tiene que parar. Lucía apareció en la parte alta de las escaleras. ¿Es la tía Andrea? Sí. Andrea se levantó. Lucía, siento mucho lo que te hicieron. Por no haber estado allí. ¿Tienes pruebas que ayuden al caso de mi papá? Lucía bajó las escaleras. Muy profesional. Sí. Bien. Entonces te puedes quedar. Lucía miró a Alejandro. Nos está ayudando, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente. Eso parece. Durante la hora siguiente, Andrea les contó todo. Cómo había visto a sus padres construir su imperio inmobiliario a través de la manipulación y el fraude. Como una vez intentó enfrentarlos y le cortaron el apoyo económico, obligándola a trabajar para pagarse la universidad sola. Como Arturo le había dicho que era débil y sentimental por preocuparse por las personas a las que lastimaban. Pensé que tal vez Rosa sería diferente, dijo Andrea, que con el tiempo ella les haría frente. Pero compró su visión del mundo por completo. La idea de que algunas personas simplemente son mejores, más listas, que merecen más. Y que todos los demás están ahí para ser usados. Es exactamente como ven el mundo, confirmó Alejandro. E intentaron hacer que Lucía lo creyera también. Intentaron enseñarle que la compasión era debilidad. Pero no funcionó, dijo Lucía. Porque mi papá me enseñó algo mejor. Andrea sonrió con tristeza. Tu padre es mejor persona que cualquiera en mi familia. Ellos también lo sabían. Por eso se esforzaron tanto en mantenerlo abajo, en hacerlo sentir pequeño. Tenían miedo de lo que él pudiera hacer si alguna vez se defendía. Debieron haber tenido más miedo, dijo Lucía. La mañana siguiente trajo consigo una nueva novedad. Enrique Castro llamó a Alejandro directamente, con voz tensa. Vamos a adelantar el cronograma. La Fiscalía General de la República quiere actuar rápido antes de que los Garza puedan destruir pruebas o huir. Ejecutaremos los cateos mañana por la mañana, los arrestos serán para el final del día. Eso es más rápido de lo que dijiste. La evidencia es demasiado buena. Y hay presión política ahora que la historia es pública. Además, hemos identificado conexiones con el crimen organizado en otros 2 estados. Esto ya no es solo fraude inmobiliario. Entra en el terreno de la ley contra la delincuencia organizada. Delitos federales. Tiempo serio de prisión. ¿Qué necesitas de mí? Mantente disponible, mantén a tu hija a salvo y prepárate para que las cosas se pongan feas cuando sucedan los arrestos. Alejandro colgó y miró a Lucía. ¿Mañana? Todo pasará mañana. Ella asintió con una expresión seria. ¿Estás listo? ¿Lo estás tú? He estado lista desde que me dejaron bajo la lluvia. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. No paraba de repasar escenarios, contingencias y qué pasaría si. Rosa estaría devastada. Seguramente lo culparía para siempre, pero Lucía estaría a salvo. Las familias a las que los Garza habían destruido tendrían justicia y la memoria de sus padres sería honrada.
Valió la pena. A las 6 de la mañana del día siguiente, su teléfono explotó con notificaciones. Beto Quiroga había publicado un artículo de seguimiento: Investigación Federal pone en la mira a red de fraude inmobiliario. Citaba a fuentes anónimas confirmando las órdenes de cateo y los inminentes arrestos. La sección de comentarios ya se estaba llenando con más historias de víctimas. Para las 7, había camionetas de noticieros estacionadas afuera de la casa de la familia Garza. Para las 8, agentes federales y la policía local ejecutaron cateos en 6 ubicaciones: la casa de los Garza, sus oficinas y 4 propiedades asociadas a sus empresas fantasma. Alejandro miró la cobertura de las noticias junto a Lucía, ambos en silencio. En la pantalla, sacaban a Margarita Garza de su casa esposada, su cabello perfectamente peinado ahora estaba revuelto, su rostro pálido de la impresión. Arturo la seguía, con el rostro inexpresivo y rígido. Esteban Domínguez fue arrestado en su oficina de avalúos. Rosa Díaz fue detenida en una muestra de propiedades. A Alfonso Padilla se lo llevaron de su despacho de abogados. Papá, mira. Lucía señaló la pantalla. Rosa también estaba allí, de pie en la entrada de la casa de sus padres, viendo cómo los arrestaban. Su rostro reflejaba desolación. El teléfono de Alejandro sonó. «Rosa, ¿tú hiciste esto?». Su voz apenas sonaba controlada. ¿Destruiste a mi familia? Tu familia se destruyó sola, Rosa. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Son mis padres. Irán a prisión. Sí, así será. Por todas las familias que destruyeron. Por lo que les hicieron a mis padres. Por lo que le hicieron a Lucía. Hizo una pausa. Pudiste haber elegido diferente. Pudiste haber protegido a tu hija en lugar del imperio criminal de tus padres, pero no lo hiciste. Ella ya estaba llorando. Te odio. Nunca te perdonaré por esto. Lo sé. Pero Lucía estará a salvo, y eso es lo único que importa. Y colgó. Las siguientes semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos llenas de actividad. El caso federal contra el grupo La Ribera avanzó rápidamente, con los fiscales presentando pruebas abrumadoras. La demanda colectiva de Nicolás Salinas tomó fuerza, ahora con 78 demandantes. Beto Quiroga siguió publicando reportajes, cada uno revelando nuevas capas de la empresa criminal de los Garza. Esteban Domínguez aceptó un acuerdo con la fiscalía, comprometiéndose a testificar contra los Garza a cambio de una sentencia reducida. Rosa Díaz hizo lo mismo. Alfonso Padilla intentó pelear, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Al final se declaró culpable para evitar ir a juicio. Margarita y Arturo Garza rechazaron cualquier trato. Insistían en que no habían hecho nada malo, que sus prácticas comerciales eran legítimas. Su abogado intentó argumentar que Alejandro había robado las pruebas, que eran inadmisibles. Pero el testimonio de Andrea Garza, combinado con el extenso rastro de papel y las declaraciones de los testigos, hizo que el caso fuera invulnerable. Las pruebas de la caja fuerte de Margarita se consideraron admisibles. Los documentos pertenecían a las víctimas, no a los Garza, y la recuperación de ellos por parte de Lucía pudo presentarse como la recuperación de propiedad robada. Era una ficción legal, pero el juez lo permitió. El juicio en sí fue relativamente rápido. La fiscalía presentó su caso a lo largo de 3 semanas, documentando metódicamente 15 años de fraude. Víctima tras víctima subió al estrado, contando historias de hogares perdidos, familias destruidas y vidas arruinadas por las estafas de los Garza. Llamaron a Alejandro a testificar sobre sus padres. Le contó al tribunal acerca del orgullo de su padre por sus propiedades, sobre la muerte de su madre en aquel apretado departamento de interés social, los años de vergüenza y lucha. Miró directamente a Arturo Garza mientras hablaba, observando cómo el rostro del hombre se mantenía impasible. No se le pidió a Lucía que testificara. Su edad y la naturaleza en la que se había recabado la evidencia la protegieron, pero los fiscales se aseguraron de que el jurado supiera que los Garza habían dejado a su propia nieta bajo la lluvia durante 4 horas como castigo. El veredicto llegó tras 2 días de deliberación. Culpables de todos los cargos. Margarita Garza, 15 años en prisión federal. Arturo Garza, 20 años en prisión federal. Alejandro observó desde las gradas cómo se los llevaban.
Margarita estaba llorando. Su compostura por fin se había quebrado. El rostro de Arturo era de piedra, pero le temblaban las manos. Afuera del tribunal, los reporteros rodearon a Alejandro. Dio una breve declaración. Se ha hecho justicia para las 78 familias que los padres de mi esposa defraudaron, incluyendo la mía. Espero que esto envíe el mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar su riqueza o estatus. Lucía estaba a su lado, con la mano entrelazada con la suya, mirando las cámaras con esos firmes ojos grises. Esa noche, pidieron pizza y vieron una película, acurrucados en el sofá de su modesta casa. La casa de la que los Garza se habían burlado, la vida que habían menospreciado. Era suficiente. Era más que suficiente. Papá, dijo Lucía durante los créditos, ¿qué pasa ahora? Ahora reconstruimos. El acuerdo de la demanda colectiva ayudará a las familias a las que lastimaron. Las propiedades que robaron serán devueltas o vendidas, y las ganancias irán a las víctimas. ¿Y nosotros? Le apretó la mano. Nosotros podemos empezar de nuevo. ¿Y mamá? Alejandro suspiró. Rosa había sido absuelta de los cargos penales. Los fiscales determinaron que ella dependía económicamente de sus padres y no había estado involucrada activamente en el fraude. Pero solicitó el divorcio y se mudó de vuelta a la casa de sus padres, ahora incautada, viviendo allí sola mientras los procesos legales determinaban el destino de la propiedad. Tu madre tomó sus decisiones. Los eligió a ellos sobre nosotros. Pero aún puedes verla si quieres. Sigue siendo tu madre. Lo sé, pero ella no es como nosotros. Lucía lo miró. Ella no ve el mundo con claridad. Todavía piensa que los abuelos eran buenas personas que cometieron errores. Algunas personas no pueden admitir la verdad sobre aquellos a quienes aman. Es demasiado doloroso. ¿Es por eso que estuviste casado con ella tanto tiempo? Alejandro sonrió con tristeza. En parte. Y en parte porque tenía miedo de que si me iba, ellos obtendrían tu custodia, de que te criarían para que fueras como ellos. Le acarició la mejilla. No podía permitir que eso pasara. Ya no tienes que preocuparte por eso. Definitivamente me parezco a ti. A eso es a lo que le tengo miedo, bromeó, pero su voz era cálida. 6 meses después, se finalizó el acuerdo de la demanda colectiva. 78 familias recibieron compensación. No era suficiente para deshacer todo el daño, pero sí lo suficiente para ayudarlas a reconstruir. Varias propiedades fueron devueltas a sus dueños originales, incluida la casa que había construido el padre de Alejandro. Alejandro la vendió de inmediato y usó las ganancias para crear un fondo de becas a nombre de sus padres. Andrea Garza había empezado de nuevo en Mérida, usando su testimonio y cooperación para distanciarse de los crímenes de sus padres. Ella y Alejandro mantuvieron una relación cordial, principalmente por el bien de Lucía. Le había enviado a Lucía un regalo de cumpleaños, un diario de piel con la dedicatoria para la niña lo suficientemente valiente para hacer lo que yo no pude. Rosa seguía amargada y distante. Veía a Lucía una vez al mes, reuniones que eran incómodas y tensas. Nunca admitió que sus padres se equivocaron, nunca se disculpó por elegirlos y nunca reconoció el dolor de Alejandro. El divorcio se finalizó con custodia compartida, aunque Lucía pasaba el 90% de su tiempo con Alejandro. Alejandro había regresado al trabajo, pero con un nuevo enfoque, utilizando su experiencia y las conexiones que había hecho durante el caso. Había comenzado a trabajar como consultor para la Organización de Asistencia Legal de Nicolás Salinas, ayudando a otras víctimas de fraudes inmobiliarios a navegar por el sistema legal. Pagaba menos que su antiguo trabajo, pero significaba algo. Y Lucía prosperó. Había encontrado su vocación en el trabajo de investigación, pasaba horas investigando casos, conectando puntos, armando líneas de tiempo. Nicolás había bromeado con que ella sería una abogada brillante algún día. Alejandro pensaba que sería brillante en cualquier cosa que quisiera ser. Una noche, casi un año después de aquella lluviosa noche en el pórtico, Lucía encontró a Alejandro en su estudio trabajando en el expediente de un caso. Papá, he estado pensando. Peligroso pasatiempo. Ella puso los ojos en blanco. ¿En serio? He estado pensando en la caja fuerte de la abuela Margarita.
En cómo guardaba toda esa evidencia, creyendo que era un seguro, cuando en realidad solo era la prueba de sus crímenes. ¿Qué hay con eso? Bueno, probablemente hay más personas como ella. Otros criminales que llevan registros meticulosos porque son arrogantes y se creen intocables. ¿Y si alguien supiera cómo encontrar esos registros? Hizo una pausa. Podría haber muchas más familias que obtuvieran justicia. Alejandro miró a su hija, esa persona feroz, brillante y ligeramente aterradora que, de alguna manera, él había ayudado a crear. ¿Estás sugiriendo que hagamos de esto un hábito? No nosotros. Yo. Eventualmente, cuando sea mayor. Lo miró a los ojos. Me enseñaste a prestar atención, a ver patrones, a defenderme de la gente que lastima a otros. Soy buena en esto, papá. Muy buena. Sé que lo eres. Pero es un camino duro. Enfrentarse a gente poderosa, ver lo peor de la naturaleza humana. Tú lo hiciste. Pasaste 7 años planeando cómo derribar a los Garza. 7 años de fingir ser menos de lo que eras, de verlos lastimarte, solo para poder protegerme y al final conseguir justicia. Se acercó un poco más. Yo también puedo ser paciente. Y no tengo miedo. Alejandro la atrajo en un abrazo. Sé que no lo tienes. Pero yo sí. Tengo miedo de lo que este mundo le hará a alguien tan valiente e inteligente como tú. Entonces supongo que tendrás que seguir enseñándome a ser más inteligente y más valiente. Él soltó una carcajada. Trato hecho. Pero primero terminas la preparatoria. Obviamente. Se quedaron ahí por un momento. Padre e hija, compañeros en la extraña guerra que habían librado contra la corrupción y la crueldad. Afuera, empezó a caer lluvia de nuevo, pero esta vez ambos estaban adentro, calientitos y a salvo. Oye, papá, la voz de Lucía sonó ahogada contra su hombro. Gracias por volver a casa esa noche. Por creerme, y por defenderte. Siempre, prometió Alejandro. Siempre. La lluvia continuó durante toda la noche, lavando las calles. Y en una modesta casa a las afueras de la ciudad, un padre y una hija planeaban su siguiente movimiento, construyendo una vida basada no en la riqueza o el estatus, sino en algo mucho más importante, la justicia. La lealtad y el vínculo inquebrantable entre dos personas que se negaron a apartar la mirada de la oscuridad y que, en su lugar, eligieron combatirla con todo lo que tenían. Los Garza habían creído que podían doblegarlos. Se habían equivocado. Y en algún lugar de una prisión federal, Margarita Garza estaba despierta, entendiendo por fin la magnitud de su error. Había dejado a una niña bajo la lluvia. Había olvidado que esa niña era la nieta de Daniel Castañeda, el legado de Hortensia Castañeda y la hija de Alejandro Castañeda. Había olvidado que algunas personas, cuando son empujadas al límite, no se quiebran. Incendian el mundo entero y construyen algo mejor a partir de las cenizas. Y ahí lo tienen. Otra historia que llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaste de esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echa un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.